Bueno, vamos a hablar un poquito de economía ahora en Ciudadanos con un amigo de la casa, el economista platense Martín Tetaz. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Voy a arrancar con algo que tiene que ver, yo te sigo mucho en las redes, porque además de que me gusta lo picante que te pones, uno aprende también de economía, que es el déficit de muchos periodistas. Sin embargo, el otro día te leí hablando de la bimonetariedad en la Argentina, un mal que nos aqueja, como todo el mundo sabe. Lo situabas en el año 1945 como el inicio de este drama. Parece muy sugestivo que te hayas detenido justamente en el 45, que es el año en el que se inicia el peronismo. ¿Fue Que no es- tendencioso o hay algo de cierto de todo no, esto? mirá, lo que pasa es que parece mentira, pero es que es una consecuencia de eso. Nosotros usamos dos monedas, usamos una moneda para las transacciones, como bien describió la presidenta en su carta el día, la descripción fue correcta, una moneda para la transacción y para hacer una otra más importante, como por ejemplo inmobiliarias, el dólar, ¿no? Ujú. ¿Y por qué pasa eso? Digamos? Primero, hay otros países donde, no, donde pasó eso, sí, pasó en Perú, pasó en Chile, pasó en Israel, pasó en todos los países que tenían alta inflación. ¿Por qué pasa eso? Porque tenés una inflación alta y persistente, número uno. Número dos, tasas de interés en general negativas. La mayoría de las veces, si vos te quedas en pesos, perdés. Entonces, la gente dice, bueno, mirá, mejor ahorro en dólares. Y número tres, tuvimos en los últimos 70 años 15 devaluaciones gruesas, 15 mega devaluaciones. Y en cada una de esas 15 mega devaluaciones es como tener un auto, viste, que tuviste 15 choques grandes con un auto. Vos decís, mirá, más vale que tengas seguro contra todo riesgo, porque si te la pones cada 2 minutos, entonces tenés que estar más asegurado. Y la gente busca asegurarse y la manera de asegurarse de una devaluación es con dólares. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Y se situó en el 45, porque hasta ese momento Argentina no tenía inflación sistemática. Argentina tenía por ahí un año de inflación, pero el otro año tenía deflación. Es decir, el poder de compra del peso no se deterioraba sistemáticamente. Empieza en el 45 ese problema en Argentina. Es cierto que después trasciende al peronismo, no es solamente el peronismo. Después le siguieron Ajá. dando la maquinita a todos los gobiernos que vinieron después. Entonces, hay Sí, un sí. problema argentino. El segundo tema, las tasas negativas, otra vez, tampoco patrimonio exclusivo del peronismo, pero es cierto que empiezan ahí en el 45. Tercer tema, hay un fenómeno muy particular del 45 que se vuelve a repetir en los últimos años de Argentina, entre el 2011, te diría, y el 2015, que es que en el 45 hay un boom de precios de commodities espectaculares, el más grande del siglo XX. Entraron un montón de dólares, dólar barato, etcétera, buenísimo. Entonces, cuando vos tenés dólar barato, tenés salarios reales altos. Y después, cuando se cortaban, pues se terminó ese shock de precios de commodities a favor, en el año 49, 50 se empezó a frenar, año 51 ya no había más viento a favor, año 52 Perón hace un ajuste famoso, que se estudió mucho ese ajuste del año 52, pero nunca corrige el tipo de cambio, o sea, el dólar sigue siendo el de la abundancia, ¿no? ¿Y por qué no corrige el dólar Perón? Porque era reconocer que los salarios reales tenían que ser más bajos y eso estaba en contra de toda la filosofía que había tratado de instaurar. Entonces, se agarra de los pelos y dice, no devalúo, y llegamos a tener entre el 52 y el 55 brechas cambiarias del 200%. Ajá. Entonces, claro, y eso obviamente fortalecía que la gente buscara dólares y fortalecía, porque vos sabías que en algún momento la economía no iba a aguantar y alguien iba a tener que devaluar, no era Perón Ujú. y sería el siguiente, ¿no? Y acá pasó lo mismo, digamos, cuando se termina el superciclo de commodity del 2011, que termina en el 2012, es el pico de precio de la soja, en adelante hay una intención del gobierno de que el dólar vaya por atrás de la inflación, no acompañe, que no muestre que ahora iban a ir más escasos los dólares. Entonces empezamos a perder reservas de manera espectacular, digamos, y la gente empezó a decir, bueno, ¿esto cuánto puede aguantar? Dame dólares, digamos, y se lo sacaban inclusive a Cristina en el medio del 2011. Fíjate que esto era un año en el cual Cristina ganó, le fue muy bien, sacó 54%, no era que le faltaba apoyo político, no era un problema político, tenía un montón de apoyo político. El segundo venía 40 puntos atrás. Pero el mismo tipo que votaba a Cristina con una mano y metía el voto en la urna, con la otra mano decía dame dólares y compraba dólares. O sea, el propio, y son millones, no es solamente 4 fondos de inversión, digamos. En los últimos 3 años en Argentina, 7 millones de argentinos se compraron 50.000 millones de dólares. Ajá. Es mucho, ¿entendés? No es Ujú. solamente. Por eso el gobierno tuvo que sacar de la cancha. El argumento era: no, son 4 o 5 los grandes. Fue cinco un problema millones de... de argentinos que compraban los $200 los tuvo que sacar de la cancha, porque eso te Ok. agujerea. Son $200. Vos decís, no es mucho. No, es el menudeo, son los porotos. No, ¿qué porotos? $200 con 5 millones de tipos todos los meses son 1.000 millones de dólares por mes.
Entonces no hay reserva que aguante eso. Martín, por todo lo que estás diciendo vos, el problema de la Argentina es un problema netamente político, no es económico, no hay confianza en los políticos que no quieren tomar las medidas económicas que ustedes los economistas vienen recomendando todo el tiempo. ¿De qué forma vamos a salir en algún momento de todo esto, de estos ciclos de devaluación, de estos ciclos de depreciación del peso que trasciende, como dijiste vos, a todos los partidos políticos, que nos afecta a todos por igual? Mirá, los políticos dicen que son los economistas dicen que son los políticos. En realidad no se puede separar la política de la economía. Es el mismo bicho visto de costado o de otro lado, digamos. Son los mismos factores políticos y económicos que terminan incidiendo. Entonces, no es que no hay confianza en este gobierno. Este gobierno, hace 6, 7 meses atrás, tenía récord de confianza. No le salió una en lo sanitario. Bueno, pero es una situación compleja, la gente creo que eso lo tolera, hay una situación global que lo trasciende. Después vos podés gestionar mejor, peor la pandemia, pero en la piña no te salvás, de la piña no se salvó absolutamente nadie. Y entonces el problema es que nosotros no tenemos, al no tener moneda y al no tener crédito, que son las dos cosas que no tiene Argentina, nosotros nos metimos en una cuarentena que resultó demasiado larga. Ese fue un error de cálculo que lo reconoce el propio gobierno. El gobierno nunca pensó que iba a ser para siempre, pensó que era cuarentena estrictamente hablando, que en 40, 50 días se resolvía y salían, digamos. Las propias declaraciones de Ginés lo comprueban. ¿Y qué pasó? Fue muy larga y hubo que emitir un montón de guita para financiar la pandemia. Entonces tuviste que emitir 1.800.000 millones de pesos. 1 billón, te estoy hablando. Es una base monetaria prácticamente. Te rebalsan por todos lados los pesos, por más confianza que tengan, tarde o temprano te empiezan a rebalsar los pesos. Ahora, Martín, en ese diagnóstico, ¿no estás dejando afuera una deuda de niveles pornográficos que toma el gobierno anterior con los organismos internacionales de crédito? Digo, eso no influye, no condiciona, no le pone a este y a cualquier gobierno, no le impone condiciones. Sí, la respuesta corta pico es sí, por supuesto. La respuesta más compleja es que eso que estás viendo vos de la deuda, en realidad, es el pus. Vos no estás viendo la infección. La infección es la que generó la deuda. Y la que generó la deuda es el déficit. Vos si no tenés déficit no te endeudás. Vos en tu casa, si gastás 50 y ganás 50, no te endeudás. Ahora, tu tarjeta te la empezás a cargar cuando vos querés gastar 55, pero ganás 50. Entonces no pudiste pagar toda la tarjeta. Te quedan 5 lucas este mes que las pateaste para el mes que viene. Y el mes que viene otra vez gastaste 55 y ganás 50. Te quedan 5 lucas más y ahora tenés 10 de deuda. Entonces, la deuda es la contracara del déficit. Sin déficit no hay deuda. Primera gran definición. Segunda definición, hasta por ahí nomás, porque es cierto que una de las grandes virtudes de Guzmán, tal vez el primer gol de la gestión de Alberto Fernández, gol de media cancha, fue la reestructuración de la deuda. Y vos fíjate que terminó de reestructurar la deuda, se sacó la mochila esa de la deuda por los próximos 4 años Argentina, y fue muy buena la reestructuración de la deuda, los primeros días de septiembre. Y la crisis de confianza le estalla después, le estalla del 15 de septiembre en adelante, cuando endurecen el cepo, empieza a rebalsar entonces el tipo de cambio paralelo, después empieza la salida de los depósitos. Quiero decir, si bien el argumento es obvio que sí, que era un condicionante importante y por eso el gobierno el primer esfuerzo que puso fue en resolver ese tema, pero tampoco era solamente eso, digamos. La prueba es que lo resolvió, se sacó de encima ese problema y sin embargo él no pudo evitar la salida de depósitos y la corrida contra el dólar. Hay ciclos que parecen repetirse en la Argentina. Vos enumeraste desde el 45 hasta ahora. A todo el análisis yo te sumaría el tema de que siempre se habla que las divisas que el campo genera, que trae, son las que verdaderamente se necesitan, se hacen imperiosas. Después de esta sangría increíble, esta hemorragia de reservas que se fueron, si no viene una buena cosecha, si no viene una buena liquidación del campo, ¿estamos sonados? ¿No hay otra fórmula en la Argentina que nos saque de este círculo vicioso? En el corto plazo no, en el mediano y en el largo plazo sí, porque fíjate, todos los argumentos, yo siempre digo, a los gobiernos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen, ¿no? El gobierno, y otra vez acá se salto la grieta, porque no es un problema de este gobierno, el gobierno anterior cometió el mismo error. El gobierno te dice, no, nosotros entendemos la prioridad nuestra son las exportaciones, hay que exportar 90.000, como el técnico que dice hay que hacer goles, digamos, ¿no? No me diga que hay que hacer goles, ya sabemos que hay que hacer goles para ganar. La pregunta es cómo hacemos para hacer los goles, ¿no? Claro. Muchachos, hoy hay que hacer goles, la charla técnica. Eso no es una charla técnica, eso es una expresión de deseo.
Entonces, que el mismo gobierno que te dice hay que aumentar las exportaciones tiene el sesgo antiexportador más grande de la historia. Se le paga al productor que exporta $1 de 53 cuando el dólar vale 150, 160, depende del que más te guste. Entonces, y el gobierno anterior, te decía yo, el propio Macri, cuando le apretó el zapato fiscal en 2018, que se le complicó la economía en 2018, otra vez le puso impuesto a los exportadores. No, está bien, el argumento era, me duele, yo estoy a favor del campo, no quiero poner este impuesto, todo lo que quiera, sí, pero se lo puso el impuesto. ¿No? Finalmente, ¿cuál fue el hilo más delgado por el que se cortó? El hilo de bajarle el incentivo a los exportadores. Y eso empieza ni siquiera en el peronismo, empieza en los años 30. O sea, tenés prácticamente 90 años casi sistemáticos, con la excepción de algunos años de la década del 60 y algunos años de la década del 90, el resto del tiempo sistemáticamente es sesgo antiexportador. Las políticas públicas ponían trabas a las exportaciones, ponían subsidios a las importaciones, o sea, todo al revés de lo que uno se supone que tiene que hacer si quiere generar dólares. Martín, ¿te puedo llevar al tiempo actual? Las medidas que tomó el gobierno para frenar el dólar, ¿están siendo efectivas o ocurre porque estamos a fin de mes y no hay un mango? Bueno, vamos a ver la semana que viene, pero la contracara de la suba fuerte del dólar es que empezó a caerse el peso, en realidad, ¿no? ¿Y cómo lo vemos a la caída del peso? ¿Dónde se ve la caída en la demanda de pesos? Que la gente dice, no quiero pesos para nada, dame dólares a cualquier precio. Se ven los depósitos. Cuando vos ves los depósitos a plazo fijo, los depósitos a plazo fijo venían creciendo en la pandemia. La gente la guita que le sobraba la dejaba en el banco. Subía. Desde el 6 de octubre se fueron 124 mil millones de pesos de depósitos a plazo fijo. En 10 días, que no son ni siquiera hábiles, menos de 10 días hábiles. En una semana hábil se fueron 124 mil millones. Y fueron esos 124 mil millones, si vos desarmás un plazo fijo, ¿para qué lo vas a desarmar? Digamos, para quedarte con la plata en el colchón, no, porque son pesos que se devalúan. Te lo desarmaste para ir al dólar, no hay otra vuelta. Entonces, ese desarme de plazo fijo fue el que hizo saltar el dólar hasta 180, 190, casi 200, digamos. En la última semana, si vos mirás qué pasó con ese indicador tan importante, en la última semana parece haberse frenado esa caída. Digamos, y el gobierno parece haber controlado el dólar. Ahora, esto es muy, muy día a día en términos de la confianza que pueda generar el gobierno. La semana que viene la gente cobra. ¿Qué va a hacer la gente con el mango que le sobre? ¿Va a ir de vuelta a comprar dólar a cualquier precio o no? O algunos de los que compraron a 195 se clavaron porque ahora vale 180, dicen, no, pará, tampoco comprar a cualquier precio. Claro. Está bueno también que cada tanto le peguen un saque, ¿viste? Porque eso genera rompe un poco la sensación de que si solamente puedes ganar con el dólar, también alguna vez puedes perder y entonces eso frena que yo a cualquier precio quiera comprar el dólar. Eso está bueno. Veremos la semana que viene si alcanzó y sobre todo el test, digamos, va a haber mucha tensión, te diría hasta diciembre. Diciembre es un mes muy difícil. Es un mes de mucho déficit fiscal, se pagan todos los aguinaldos, la gente siempre en diciembre, máximo ahora que no se puede ir de vacaciones, la gente va a ir contra el dólar, entonces... Digamos, ahí podemos tener otro sobresalto, ojalá que no, pero ahí yo no estoy seguro de que el gobierno la haya dominado la situación. Martín, ha sido muy claro como siempre, te agradecemos mucho. Que tengas buenas tardes. Gracias. Nos vemos, gente, muchas gracias.